Buenas noches. Estoy esperando aquí que entre Lenin para hacer nuestra live sobre logros, retrocesos y nuevos desafíos para la población LGBT. Y hay más plus en América Latina. Vamos aquí a esperar a que él se conecte. Mi amigo Lenin de Nicaragua. Vamos aquí esperando. Olá, Breno. Buenas noches. Esperar aquí mi amigo Lenin de Nicaragua para hacer esta live sobre logros, retrocesos y nuevos desafíos para personas LGBT que más plus en América Latina. Mi amigo Lenin es de Nicaragua, él es activista y faz parte de una red nicaragüense. Manda la solicitud, Lenin. Ya te vi aquí entrando. Aló, aló. Bora, Lenin, manda la solicitud. Ahora sí. ¿Me escuchas, Lenin? ¿Me escuchas, Lenin? Hola, Grants, ¿me escuchas? Te escucho. ¿Y tú me estás escuchando bien? ¿Sí? Pues buenas noches. Preséntate. Bueno, buenas noches, mi nombre es Lenín Obando, soy director de la Red Gay de Nicaragua. Es una organización LGBT que hacemos activismo político y social y también defendemos derechos humanos LGBT. Soy de Managua, Nicaragua, tengo 31 años, soy activista desde hace 10 años, he sido voluntario de muchas organizaciones LGBT de este país, como la Red Trans de Nicaragua, la IDCDH. IDCDH significa Iniciativa desde la Diversidad Sexual por los Derechos Humanos, y otras organizaciones pues, desde la sociedad civil. Legal. Y pues vamos a esperar aquí un poquito. ¿Cómo están ahí las cosas en Nicaragua? ¿El clima cómo está? ¿Está lloviendo? ¿Es primavera ahí o es verano? No, todavía estamos en verano, estamos entrando a la parte de primavera, pero está haciendo un calor horrible, porque el calor aquí pues, es insoportable, a veces llega a los 39 grados. Caramba, pues, es prácticamente el mismo clima que aquí en la ciudad que vivo, que es Teresina, Piauí, que es muy caliente. Raramente hace menos de 20 grados. Raramente, creo que nunca me tocó menos de 20, 23. Pero ya me tocó, creo que tiene unos 4 o 5 años que me tocó 47 grados en la sombra. Sí, de hecho aquí nosotros en la capital Managua es una de las ciudades más calientes de Nicaragua, porque estamos ubicados en el Pacífico, pero aquí hay ciudades que son con un clima muy fresco, muy cálido, y también con un clima frío, que de hecho me gustaría vivir en esa ciudad en estos momentos, pero no, pues estamos en la capital. ¿Y vos en qué parte de Brasil estás viviendo? En el nordeste. Es el estado donde vivo es Piauí y la ciudad es Teresina. Bien en la puntita ya del Océano Atlántico. Casi ya para cruzar nada más para África. ¿Cómo se llama la ciudad? Teresina. Ah, Teresa. Ahí el estado es Piauí, en el nordeste del país. Es Entonces un poco está lejos. pegado más o menos como a Venezuela o a Colombia. No sé, creo que es Venezuela. Creo que no, es Colombia. Sí. Nada más que es más para acá, por ejemplo, no está el país Brasil. Aquí está Chile, Brasil y el Océano Atlántico. Yo vivo aquí en esa puntita.
Oh, ya, ya entiendo, entiendo. Es bien lejos de todas las fronteras con América del Sur. Entiendo. Y cuéntame de vos, o sea, ¿cuántos años tienes de ser activista de tu Soy vida? activista, soy activista LGBT a más de 6 años por ahí más o menos. Comencé mi transición, cumplí 3 años ahora en abril que comencé mi transición, mi hormonización. Soy graduado en licenciatura en Ciencias de la Comunicación y Marketing, tengo un técnico en contabilidad, otros cursos ahí, y actualmente trabajo como productor audiovisual y vivo aquí en Brasil voy a hacer 10 años, en agosto que vivo aquí ya, pero soy de México, de Acapulco, Guerrero, no sé si lo has llegado a oír alguna vez, Sí, claro. es en el Pacífico también, que también allá hace calor, nada más que no tanto cuanto aquí o cuanto hay en Nicaragua. Y ahorita he estado más activo en referente al activismo LGBT, principalmente trans, porque, en fin, somos LGBT y tenemos que luchar por nuestros derechos, que son poquísimos. ¿Y estás organizado en alguna organización de trans? No. Hice parte de una organización aquí que es muy caliente. Raramente hace menos de 20 grados. Raramente, creo que nunca me tocó menos de 20, 23. Pero ya me tocó, creo que tiene unos 4 o 5 años que me tocó 47 grados en la sombra. Sí, de hecho aquí nosotros en la capital Managua es una de las ciudades más calientes de Nicaragua, porque estamos ubicados en el Pacífico, pero aquí hay ciudades que son con un clima muy fresco, muy cálido, y también con un clima frío, que de hecho me gustaría vivir en esa ciudad en estos momentos, pero no, pues estamos en la capital. ¿Y vos en qué parte de Brasil estás viviendo? En el nordeste, es el estado donde vivo es Piauí y la ciudad es Teresina, bien en la puntita ya del océano Atlántico, casi ya para cruzar nada más para África. ¿Cómo se llama la ciudad? Teresina, Ah, Teresa. ahí el estado es Piauí, en el nordeste del país, es un Entonces poco está lejos, pegado más o menos como a Venezuela o a Colombia. no sé, creo que es Venezuela, no, es Colombia. Sí, Nada más que es más para acá, por ejemplo, no está el país Brasil, aquí está Chile, Brasil y el océano sí. Atlántico. Yo vivo aquí en esa puntita. Oh, ya, ya entiendo, entiendo. Es bien lejos de todas las fronteras con América del Sur. Entiendo. Y cuéntame de vos, o sea, ¿cuántos años tienes de ser activista de tu Soy vida? activista, soy activista LGBT a más de 6 años por ahí más o menos. Comencé mi transición, cumplí 3 años ahora en abril que comencé mi transición, mi hormonización. Soy graduado en licenciatura en Ciencias de la Comunicación y Marketing, tengo un técnico en contabilidad, otros cursos ahí, y actualmente trabajo como productor audiovisual y vivo aquí en Brasil voy a hacer 10 años en agosto que vivo aquí ya, pero soy de México, de Acapulco, Guerrero, no sé si lo has llegado a oír alguna vez, Sí, claro. es en el Pacífico también, que también allá hace calor, nada más que no tanto cuanto aquí o cuanto hay en Nicaragua. Y ahorita he estado más activo en referente al activismo LGBT, principalmente trans, porque, en fin, somos LGBT y tenemos que luchar por nuestros derechos, que son poquísimos. ¿Y estás organizado en alguna organización de trans en Brasil? No. Hice parte de una organización aquí en Teresina de trans, pero me salí porque mis ideas no batían con las ideas del resto del personal, del resto de las personas. Ahí preferí salir do que estar creando atritos y conflictos, ahí preferí salirme, pero hago parte de un grupo llamado Matices, que es lucha por la expresión, por la libertad de expresión sexual, que abarca todo, LGBT.
Ahí cada año realiza una semana llamada la Semana del Orgullo de Ser y realiza la parada de la diversidad aquí en la ciudad, aquí en Teresina, en la capital. Y siempre que puedo hago parte, les ayudo con lo que puedo, principalmente en mi área como productor audiovisual, creando videos, haciendo unas imágenes de drone y arreglando las inscripciones para la semana la Semana del Orgullo de Ser, que siempre hay una mesa de debates, exposiciones, algunos simposios también, y me gusta siempre ayudar. Y ya tengo unos 4 o 5 años ayudando a esa organización llamada Matices. Y cuéntame, ¿y por qué si tú eres mexicano te decidiste vivir en Brasil? ¿Te gusta la cultura brasileña? Sí, sí, me gusta. Yo estudiaba ya en México, estudiaba allá. Me estaba graduando, me hice un intercambio aquí en Brasil, ahí regresé, me gradué, comencé la maestría, ahí hice intercambio de nuevo con una con una beca para la maestría aquí en Brasil, y desde entonces estoy aquí. Y la maestría, ahí comencé a trabajar en una productora institucional y cultural independiente aquí en la ciudad. Estuve 3 años en ella y la productora cerró. Ahí me fui a trabajar, estuve 1 año trabajando en una televisora local de aquí, que es una de las más famosas de la ciudad. Estuve 1 año, ahí terminé, salí de 1 año de allá, estuve 1 año allá y ahorita estoy trabajando en una agencia de publicidad y propaganda privada. Ahí y soy productor audiovisual de un colectivo llamado Colectivo 08 Media, que es que él ve por que todos tengan voz y vez, principalmente las minorías aquí en la ciudad y en Brasil. Hacemos materiales audiovisuales, por ejemplo, el Día de la Mujer, el Día del Orgullo de Ser, y así. Aquí una pregunta que están haciendo. ¿En qué me gradué? Soy licenciado en Ciencias de la Comunicación y Marketing y trabajo como productor audiovisual. Y bueno, vamos a comenzar aquí a hablar sobre Nicaragua. Lenin, yo quería que tú me platicaras más o menos cómo es la situación para una persona LGBT ahí en Nicaragua, en el ámbito social. ¿Cómo es que funcionan esas organizaciones activistas para LGBTs? Bueno, ahora para decirte de lo social también tenemos que incluir lo político, porque recordamos de que en Nicaragua estamos viviendo en dictadura y si alguna persona LGBT es opositora al gobierno, pues los echan preso, los torturan, los reprimen, porque por ejemplo muchas personas LGBT fueron asesinados por solo el hecho de protestar, por ejemplo. Y las organizaciones pues de LGBT trabajan muy bien algunas no, porque algunas pues solo están trabajando con el gobierno y no les prestan atención a las personas que sí necesitan por decirlo así, una ayuda humanitaria, las personas LGBT en sí. Pero aquí, por ejemplo, los hombres trans no están organizados. Solamente pues ahora que ya la organización que yo te mandé sus contactos es la única que se está pues creando y se están organizando poco a poco, pero en sí pues no están muy bien organizados los hombres trans. Las mujeres trans sí están muy organizadas. De hecho hay más de 10 organizaciones de mujeres trans, donde cual yo fui parte de una que se llama Red Trans de Nicaragua. Yo fui promotor de salud de esa organización hace unos años. También hay obviamente pues organizaciones de gays, lesbianas, pero igual pues todas somos organizaciones sí LGBT. Ahorita vos sabés de que las personas LGBT no solo en Nicaragua, sino en Centroamérica, vivimos en violencia, y no solo violencia por parte de la sociedad, de las pandillas, ahora también del Estado. Entonces, y más nosotros somos muy vulnerables en ese aspecto, porque pues si nos discriminan, vos sabés, en nuestra propia casa, en nuestra propia sociedad, y ahora el Estado, o sea, estamos pues ya como
quien dice sin protección total. Por eso te digo, porque, a ver, volviendo al tema de las protestas, en Nicaragua muchas personas trans fueron apresadas, de hecho fueron hasta condenadas, pero como obviamente pues se hubo una incidencia política pues para que salieran los presos políticos, presos y presas políticos, igual pues salieron las personas trans. Hay muchas personas que son reconocidas aquí en Nicaragua, que son mujeres trans como Victoria Obando, Kicha. De hecho ahorita acaba de fallecer una mujer trans que fue presa política. Porque creo que lo vi que lo publicaste. Carolina, ¿no? Sí, Carolina. Carolina. Ella una mujer trans que era opositora al gobierno, entonces ella, a ella la acusaron de que estaba atentando contra pues el gobierno, etcétera, etcétera. Entonces ella salió cuando salieron los otros presos y presas políticos. Pero ahorita en estos tiempos su salud se deterioró mucho. Y aquí si las personas, si somos opositores, prácticamente no tenemos acceso a la salud pública. Pues nos dicen que no, punto. O sea, que no nos van a atender. Entonces ella, por miedo, porque ya sabía de que no la iban a atender en el hospital, entonces ella buscó ayuda por aparte. Llegaron dientes. ¿Me escuchas bien, verdad? Sí, estoy escuchando bien. Ok, entonces llegaron unos médicos independientes, la apoyaron y todo, pero ya pues lamentablemente no se pudo hacer nada. También hay hombres homosexuales, también hay mujeres lesbianas que fueron presas políticas. En Nicaragua hay una estadística de que en las protestas, pues vos sabes de que el gobierno asesinó a más de 350 personas, entre ellas 8 son personas LGBT. Sí, pero no sabemos si son 8 o más, pues, porque vos sabes que, como te digo, puede haber habido pues personas bisexuales. Sí. Entonces eso... Ni todo el mundo, por miedo a esa represión por parte del gobierno, ni todo el mundo se asume. Claro. Pero sí, el gobierno actual, la dictadura actual que ha gobernado desde a partir de 2007, él ha utilizado a la comunidad LGBT desde entonces, como por decirlo así, carne de cañón. ¿Por qué? Porque nos utilizan solo para hacer sus propagandas, porque ellos son un partido de izquierda, y vos sabes que los partidos de izquierda tienden a ellos apoyar a la comunidad LGBT. Sí. Pero no es así en el caso de Nicaragua, obviamente, pues en otros países sí, pero aquí no. Aquí más bien fuimos utilizados, las personas LGBT. Se creó hace unos años la Procuradora Especial de la Diversidad Sexual, que supuestamente era la única que había en Latinoamérica. Entonces, en ese tipo de representación. Pero no hacía nada, o sea, ella uno iba, y de hecho yo fui a la oficina de ella 2 veces a poner una denuncia de que me estaban violentando, me estaban discriminando, pero ella no hacía nada, o sea, no le importaba. Entonces, esa procuradora especial de la diversidad sexual, pues la pusieron como un títere, por decirlo así. Entonces, todos estos años que han pasado, como te digo, el gobierno no ha utilizado a la comunidad LGBT, porque miran, este gobierno, aunque diga ser socialista, aunque se diga ser que es de izquierda, que apoya a la comunidad LGBT, nada de eso, es porque ellos son anti-aborto terapéutico, son antifeministas. A las feministas les dicen aborteras, ellos. Y a nosotros, la comunidad LGBT, como te digo, nos utilizan. Por ejemplo, aquí nunca se ha aprobado ley de el matrimonio igualitario. Hay una ley para la discriminación por orientación sexual, pero nada más, pues, pero igual que no se utiliza, porque si yo soy una persona que soy opositora al gobierno y llego a poner una denuncia de que alguien me está discriminando por mi orientación sexual, obviamente no van a atender esa denuncia, porque yo soy un opositor. Entonces, aparte de eso, no hay una ley de identidad de género, no hay ley de cambio de cédula de sexo.
Entonces, como te digo, pues no han utilizado a la comunidad LGBT. Pero todo esto, yo tengo una esperanza de que cambie, porque el gobierno pues tiene que cambiar, porque los gobiernos ninguno son eternos. Ni fue eterno, por ejemplo, el de Hitler, ahora mucho menos porque este gobierno es fascista. Este gobierno ha matado campesinos, ha matado estudiantes, ha matado niños, ha matado personas LGBT, ha matado mujeres. Entonces, lamentablemente, pues como te digo, Hugo, lo debes de saber si lees noticias, vivimos bajo una dictadura criminal, que es una dictadura que está gobernando bajo las armas. Sí. Entonces, nosotros las personas LGBT cuando se hacen estos tipos de cambios en revoluciones o rebeliones cívicas como la que pasó en el 18 de abril, siempre la comunidad LGBT tenemos siempre nuestro protagonismo, porque siempre obviamente nosotros estamos ahí también al frente. De hecho, cuando se dieron las protestas en abril, la Mesa Nacional LGBT fue la primera que mandó un comunicado al gobierno para que parara la represión. Y ahí pues otras organizaciones mandaron comunicados, pero la Mesa Nacional fue de hecho la primera. Entonces ellos la agarraron, por decirlo así, en contra de las personas LGBT opositoras. Creían de que nosotros las personas LGBT estábamos siendo patrocinados por la USAID para hacer un intento de golpe de Estado para ellos. Pero sabes que todo eso es falso. Sí. Y por ejemplo, todo esto que me comentas en situación referente a política en la comunidad LGBT, ¿todavía acontece de ser presos solo por ser LGBTs? Es que a veces no es la cuestión de que solo porque seas una persona LGBT, sino que seas una persona opositora al gobierno. Sí. No importa si sos LGBT o no, pero igual siempre los derechos que nos vulneran nuestros derechos, como por ejemplo las mujeres trans que fueron presas políticas, las metieron a unas cárceles para hombres. Sí, entonces ellas fueron torturadas, ellas fueron violadas, algunas lo han dicho, y te voy a mandar el link después cuando ellas dan sus testimonios, las chicas trans. Entonces también los hombres gay fueron violados. De hecho hay pruebas de que algunos fueron infectados de VIH porque fueron violados por otros hombres. Y también hombres de que no son gays igual fueron violados. O sea, fue una tortura criminal total. Y por ejemplo, hay relatos de algunos hombres trans, así como mujeres trans, en esa época que fueron presos. No, hombres trans no, solo específicamente las mujeres trans. Relato de hombres trans, sí hay hombres trans que son de oposición al gobierno, pero ninguno ha sido un preso político, por decirlo así. Pero sí hay relato de muchas mujeres trans. Y ahorita, en esta época de isolamiento social por cuenta del COVID-19, ¿en qué el gobierno les está ayudando a las personas LGBT o no les está ayudando en nada? Es que el gobierno ni siquiera está ayudándole a nadie, o sea, ni a la LGBT, ni a nadie en la población, porque ellos están en una etapa de periodo de que ellos no creen de que aquí el COVID sea algo peligroso. De hecho, es uno de los gobiernos, de hecho, el único gobierno en el mundo de que no ha hecho cosas de prevenciones para pues bajar las tasas de infecciones de COVID. No han cerrado las fronteras, no hacen las recomendaciones que manda la OMS, la OPS. Ellos dicen que le manda a decir a la población de que el COVID es una gripe normal. Entonces ellos hacen concentraciones, sí hacen sus concentraciones políticas, y pues nada, ellos definitivamente... Sí, y entonces en el tema de las personas LGBT estamos, pues, en el sentido mucho peor, porque ni siquiera nos toman en cuenta para nada. Carambas, es muy triste, muy triste, porque
todos son personas, no hay por qué haber esa distinción de unos para otros y peor aún porque el gobierno ni se preocupa por ayudar a prevenir los infectados ahí en el país, en Nicaragua, el país todo, sin ser LGBT o no. Yo creí que no había ni un país de América Latina que tomaba eso como si fuera una cosa de una gripe nada más. Sí, es que lamentablemente, como vos lo debes de saber, de que la mayoría de los países de América están tomando todas las recomendaciones, pero el único que no la está tomando es el gobierno, la dictadura de Nicaragua. O sea, definitivamente no. Y ellos, pues, como están gobernando desde las armas, ellos hacen lo que quieran. Y pues la población en sí es la que hemos tomado nuestras propias prevenciones, como por ejemplo una autocuarentena. Estamos tomando también medidas como la mascarilla, el aislamiento, no salir de casa, etcétera. Tú ya sabes todo eso. Sí, sí. Es la población misma por medio pues de las redes sociales. Sí. Y además de que la oposición, nosotros, porque pues yo te digo, pues soy parte de un partido político de oposición. Entonces, muchas personas que somos de las organizaciones opositoras estamos mandándole mensajes de prevención y de pues a la población para que se proteja. Porque como no lo hace el gobierno, estamos en un desgobierno, pues nosotros lo estamos haciendo por nosotros mismos. Entendí. Y referente a, no sé cómo funciona ahí en Nicaragua, nunca fui a Nicaragua, inclusive eres la primera persona con la que estoy teniendo contacto que sea de Nicaragua. ¿Cómo funcionan ahí los tipos de aplicaciones para relacionamientos para personas LGBT ahí en Nicaragua? ¿Hay alguna aplicación? ¿Las personas están llevando en serio, principalmente los LGBTs? Porque te voy a dar un ejemplo. Aquí en Brasil y aquí en la ciudad donde vivo hay varias aplicaciones de encuentros de personas LGBT. Y se supo que había un grupo de personas LGBT que aún estando de cuarentena y en isolamiento social, ellas estaban marcando encuentros entre ellos para hacer encuentros sexuales entre ellos, aún estando de cuarentena y en isolamiento social por cuenta del COVID-19. Ahí mi pregunta es esa, si ahí en Nicaragua personas LGBT están de facto realmente siguiendo esa restricción de autocuarentena, o hay personas LGBT que también no creen en eso, que sea una cosa seria. Sí, específicamente las personas LGBT que no creen en eso o que creen de que el COVID es una gripe son los que son simpatizantes de la dictadura o del Frente Sandinista. Y así se llama pues el partido que está gobernando ahorita, Frente Sandinista. Son los sandinistas. Entonces, si las personas LGBT son pues partidarias del Frente Sandinista, ellos están llevando, por decirlo así, una vida normal. O sea, no están saliendo de casa, no están haciendo ninguna medida de prevención. Los que sí, obviamente, somos opositores, o los que no necesariamente somos opositores, pero sí nos queremos cuidar, sí estamos llevando todas las medidas necesarias para no contagiarnos de COVID o no contagiar a nuestras familias, porque recordad que nosotros, aunque seamos unos jóvenes LGBT, también tenemos familiares que son pues adultos mayores. Entonces, yo por ejemplo, exactamente. Yo, por ejemplo, tengo 31 años, mi mamá tiene más de 65, y no me gustaría yo salir o hacer un encuentro y después traer el COVID a mi casa y pasárselo a mi mamá, por ejemplo, ¿me entiendes? Pero sí, como tu respuesta es exactamente pues lo que te digo, de que las personas que son simpatizantes del gobierno son los y LGBT, son los que no están tomando las medidas necesarias. Y aquí pues hay green, hay apps de citas de gays y lesbianas, de todo, pues vos sabes. Entonces ellos son exactamente, sí. ¿Y cómo funciona ahí la educación para personas LGBTs? Existe que ni en todos los otros países es igual, que existe LGBT-fobia principalmente para los niños y niñas, o cómo funciona.
De hecho, aquí la educación es mala, es pésima, no solo para los LGBT, para todo el mundo. O sea, para todo niño o niña, ya sea LGBT o no. Y las personas LGBT, o por decirlo así, específicamente los niños o niñas trans, son discriminados en los colegios públicos y también en los privados, porque la mayoría de los colegios privados son religiosos. Entonces hay algunos que no son religiosos, pero sí exactamente los niños y niñas trans son muy discriminados en esos colegios. Pero como te digo, la educación aquí es muy mala, es pésima. Entonces a nosotros nos parece de que aquí pues todavía nos falta demasiado en el aspecto de educación. Entendí. Y por ejemplo, ¿usted tiene algún porcentaje o algún dato de cuántas personas LGBT son graduadas o están dentro de las escuelas, o no se tiene datos de nada de eso ahí en Nicaragua? Mira, las personas LGBT que se gradúan aquí son los gays y las lesbianas. Las chicas o chicos trans son muy pocos. ¿Por qué? Porque aquí no lo llaman por el nombre. Sí. ¿Me escuchas? ¿Me estás escuchando? Ah. Sí. Decir. Entonces, como te decía, los hombres gay y las mujeres lesbianas son las que se gradúan específicamente, más pues en este país, y las mujeres trans son más discriminadas. Ellas solo usan pues a veces más el trabajo sexual, también trabajan en salones de belleza o en maquilas, porque también hay una discriminación en el área del empleo para las personas que son trans. Pero para nosotros sería pues, una maquila? Es una donde hacen ropa, creo. Sí. Es porque aunque sea español, latino, tanto en Nicaragua o en México, hay algunas palabras que no existen en México y otras que no pueden existir en Nicaragua. Por eso que pregunté, porque no sabía esa palabra de maquila. Sí, aquí le dicen también zonas francas. Sí, entendí. Y por ejemplo, en esa situación de mujeres trans que actúan en la profesión de la sexualidad, ¿cómo que ellas están se cuidando ahora en este isolamiento social? Sí, la mayoría de las chicas trans que ejercen el trabajo sexual están organizadas en las organizaciones de mujeres trans. Entonces ellas están protegiéndose bastante acerca de la salud sexual, porque ellas pues algunas reciben un apoyo, ya sea nacional o internacional. Y también muchas de ellas tal vez lo hacen más que todo por la pobreza, que aquí no hay oportunidad para ellas. Como por ejemplo yo, que soy un hombre gay, si hay una oportunidad de empleo, porque me pueden, por ejemplo, contratar en un banco de cajero o un mall o una tienda, ¿ya me entendés? Pero a las chicas trans no, o sea, solo porque pues ya dicen de que supuestamente vos sabes de que son hombres vestidos de mujeres, y no es así, son personas pues trans. Entonces, eso pues la discriminación en el área de las empresas y el empleo. Caramba, qué triste, cara. Muy triste eso. ¿Se tiene más o menos un porcentaje de cuántas personas LGBT hay ahí en Nicaragua? Fíjate de que hace unos años se hizo un estudio de la Red de Desarrollo Sostenible, que es una organización que apoya a los LGBT, y aproximadamente nosotros somos el 10% de la población, el 10% de 6,5 millones de personas que habitamos en Nicaragua. Entonces venimos siendo como 700,000, 800,000 por ahí. Pero las estadísticas, vos sabes que siempre suben por la nueva generación, o por los pues que están saliendo del closet, o bisexuales también. Aquí hay muchos bisexuales. En Nicaragua abundan muchos bisexuales, de hecho. Entonces, ¿hay más bisexuales de que gays y de que lesbianas y trans? Sí, muchos bisexuales.
¿Se tiene más o menos un número, un porcentaje? No, pero son parte de la población del 10% o más, pues puede decirlo, del 12%. De ese 10% deben ser un 5%. Posiblemente, sí. Y referente a personas LGBT negras, dentro de ese 10%, ¿cuántas serían más o menos? Mira, aquí las personas LGBT negras habitan en el Caribe de Nicaragua, en el Caribe Sur, en el Caribe Norte, que le dicen pues no exactamente las ciudades del Bluefield, Osuna, Puerto Cabezas, que son las ciudades más pobladas del Caribe. Y sí hay bastante población LGBT negra, que algunos se vienen a vivir al Pacífico también, porque allá también hay mucha falta de empleo, obviamente aquí también, pero allá no, allá encuentran aparte de la discriminación y la violencia, también encuentran pues falta de empleo. Entonces ellos se vienen aquí al Pacífico, a Managua exactamente, y sí hay bastante población LGBT negra, porque aquí habemos una multietnias de personas, porque aquí habemos personas que son blancas, mestizas, negras, indígenas, campesinos, somos multiétnicos aquí, multiculturales. Y también hay personas LGBT campesinas, LGBT que son indígenas, y eso todo está incluido en la Entonces, las personas LGBT en el Caribe de Nicaragua sufren más preconcepto, más LGBT-fobia aquí en el Pacífico de Nicaragua. Sí, de hecho ellos sufren violencia de parte de la sociedad, ya sea violencia física y también violencia verbal. Incluso han habido hasta muertes, porque allá las personas son como un poco más cerradas de la mente. Entonces ellos se vienen aquí al Pacífico, porque aquí pues son como, pues un poco menos, pues es menos la violencia, pero de que hay. Pero no somos, te digo, como los países de El Salvador, Honduras y Guatemala, de que ahí las pandillas están predominando. Entonces ahí las pandillas también igual hacen la violencia a personas LGBT. Pero aquí no, aquí sí hay pandillas, pues, pero no están organizadas como allá. Entendí. Y más o menos, ¿cuántas asociaciones LGBT existen ahí en Nicaragua? En toda Nicaragua. Hay bastante, de mujeres trans hay aproximadamente unas 10, de hombres gay hay 15, por ejemplo, no estoy dando una exacta, ¿verdad? De hombres trans es uno solamente, el que te mandé la contacto de Transmenica. De mujeres lesbianas hay bastante también, como 15, de feministas, pero todas somos pues LGBT. Sí, pero hay aproximadamente, como más de 50 organizaciones. Caramba, Unas son que tantas. son... Sí. ¿Ah? Continúa. Sí, unas que tienen más tiempo que otras, porque ahorita a partir de las protestas de abril de 2018 se crearon nuevas organizaciones LGBT, pero hay algunas que tienen mucho tiempo de existir, 20, 30 años, hay algunas que tienen apenas un año, por ejemplo. Y aún existiendo ese tanto de números de asociaciones LGBT, el gobierno continúa con esa postura de dictadura, de discriminación a personas LGBT, aunque sea un gobierno de izquierda. Sí, es que el gobierno no le interesa eso, el gobierno le interesa estar en el poder, atornillándose y pasando sobre quien sea. Porque te digo, como te dije, que este gobierno es fascista, este gobierno mata a quien sea, con tal que se lo ponga. Y a los que no se lo ponen los tiene como unos corderitos, por decirlo así, pues unos que los están o amenazando o los tienen ahí pues por prebendas. Porque yo conozco muchas personas LGBT que son miembros del gobierno o que trabajan en el Estado que no quieren seguir ahí, pero los amenazan y les dicen de que si no, que si se salen pues del trabajo del Estado o de la militancia de los sandinistas, van a ser corridos o van a ser apresados o van a ser perseguidos. Caramba. ¿Se tiene más o menos una estadística de cuántas personas LGBT mueren por día ahí en Nicaragua? ¿Por día? Sí.
No, la verdad no, fíjate, pero por ejemplo ahorita, mira, con lo de COVID, la primera persona que murió fue un hombre gay, abiertamente gay, muy reconocido aquí en Nicaragua, un estilista profesional. Entonces él fue el primero pues que falleció según las estadísticas del gobierno. Y el gobierno hizo la crueldad de violentar la ley de confidencialidad de las personas que viven con VIH, porque ellos dijeron, este hombre murió y tenía VIH y pues murió por el COVID. Y aquí hay una ley de que se prohíbe de que andar divulgando, ¿sabes? Sí. Que una persona tenga VIH o no, que pues puede ser sancionado. Entonces el gobierno cometió ese crimen. Entonces, y pues las personas pues LGBT que mueren diario, no tengo esa cifra, pero sí las que conozco, sí, o por ejemplo Carolina hace poco. Y referente a algún porcentaje en personas LGBT que sufren violencia por día, ¿se tiene algún dato sobre eso? Sí, es que las personas LGBT siempre sufrimos violencia a diario, porque violencia en sus hogares, violencia cuando salías a la calle. Yo, por ejemplo, sufro violencia que me dicen cosas. No, violencia física, agresión. Claro, también violencia física, hasta me tiran piedras, por ejemplo. Carambas. Sí, entonces esto... Ajá. Entonces eso lo pasan más que todas las personas mujeres trans, porque como ellas son más visibles, los hombres trans, entonces cuando eso les sucede, por ejemplo, cuando utilizan los buses o el transporte urbano, entonces ellas pues algunas la golpean o algunas la echan de los buses. Y a nosotros pues los hombres gay a veces nos pasa eso, muy a menudo tenemos que comportarnos entre comillas machitos para que no nos utilicen, pues no, porque si ya nos ven un poco afeminados, yo soy afeminado de hecho, entonces, tal vez aparte de la violencia física que te pueden causar, también te dicen verbal, o sea, son cosas, es que las palabras a veces son como balas. Sí, duele más que una agresión física. Sí. Y por ejemplo, cuando tú eres víctima de esa agresión física que te avientan piedras, ¿hay alguna delegacia, alguna asociación, algún departamento de Nicaragua al cual tú puedas acudir para pedir ayuda o justicia por eso? ¿O no? Yo podría ir por ejemplo, a poner una denuncia a la policía, pero como yo soy una persona de oposición, a mí no me van a hacer caso por esa denuncia. Y entonces, igual, aunque sea una persona de que supongamos de que fuera simpatizante del gobierno, igual no le hacen caso en el sentido porque ellos dicen, ay no, ahí viene el maricón a denunciar, o ahí viene el cochón, así nos dicen a nosotros para pues querer ofendernos, pero a nosotros nos da risa, nos dicen cochones y cochonas a la lesbiana. Entonces ahí vienen estos, dice, ya ellos hacen como que si están haciendo la denuncia, pero la dejan pasar, pasan días, pasan meses y hasta que se les olvida y ya, pues no. En realidad nunca ni investigan, nada más para decir que hicieron la denuncia y pronto. Exactamente, a menos que sea una persona LGBT adinerada, o sabes, que es muy diferente. Pues. Sí. Caramba, realmente estoy muy triste con saber eso, conocer cómo es la realidad ahí de una persona LGBT en Nicaragua. Nunca me pasó por la cabeza que existiría en algún país de América Latina que fuera tan así, te lo juro, nunca. Creí que ya, por ejemplo, eso ya era cosa del pasado, porque estamos hablando del siglo XXI y las personas todavía tratan a las personas LGBT como si fueran un monstruo, como si fueran algún demonio, no sé, no tengo ni adjetivo cualificativo para llamar a una persona que hace eso.
No, de hecho no solo pasa en Nicaragua, también en otros países de Centroamérica, no sé, en Brasil, de hecho he escuchado que pasa mucha violencia a las personas LGBT. Ahorita con el gobierno de Bolsonaro querían hasta desaparecer las leyes que se hicieron en pro de los derechos de las personas LGBT. En Brasil, en Argentina no pasa eso, pues es que a veces tiene que ver por el tipo de gobierno que tenemos y también por las luchas que uno hace verdaderamente. Porque déjame decirte, algunas personas LGBT que creen, hacen una lucha pero no lo hacen, solo hacen por un beneficio de que le obtengan, pues que le den dinero o que le acepten un proyecto. Y eso es todo, pero la verdad es que no lo hacen porque verdaderamente quieren hacer una lucha. Ya me explico, ¿verdad? Sí. Ellos, entonces, por ejemplo, nada más hacen un proyecto, lo presentan, reciben el apoyo económico y no lo llevan a cabo. Sí, se ha pasado mucho aquí en Nicaragua. Muchas organizaciones LGBT les aprueban proyectos que son proyectos de miles de dólares y ellos no hacen los proyectos que deberían de hacerse. Entonces, lamentablemente, pues ahí estamos mal nosotros, pues, y ellos. Pues, yo no digo yo porque yo nunca he tenido un proyecto y si lo tuviera yo lo haría y lo haría público. Y ellos no lo hacen ni siquiera público. Entonces, también pues ha pasado eso, situaciones en Honduras. Yo fui hace unos meses y en Honduras matan a muchas personas trans, muchas personas gay, en El Salvador, en Guatemala, o sea, y son muertos por las pandillas o por los mismos policías. De hecho, igual en Colombia, en Venezuela, ahorita tengo amistades que son venezolanos que después de que están haciendo vulnerados derechos, han asesinado a personas LGBT. Creo que no te debería de sorprender porque eso pasa en todos los países de Latinoamérica. No, tal vez me sorprende. No, sí, no me sorprendí del hecho de que no acontezca, porque acontece, realmente acontece. Pero, por ejemplo, yo creo que lo que me sorprendió más fue de no tener contacto con una persona que haya sufrido ese tipo de agresión, de que le aventaron piedras, que eres tú, por ejemplo, y que no exista alguna asociación, alguna dependencia del gobierno que te ayude por el simple hecho de ser en contra del gobierno. Que, por ejemplo, aquí en Brasil, realmente aquí en Brasil existen mucha violencia para personas LGBT, principalmente para mujeres trans, porque infelizmente vivimos en una sociedad mundial que es altamente machista, que independientemente si es lésbica, si es bisexual o si es trans, sufre violencia de cualquier forma, ya sea en la decisión de querer abortar o no, o cualquier otro derecho que quiera ejercer por el simple hecho de ser mujer. Pero, por ejemplo, así de que alguien recibió pedradas, porque también los medios de comunicación, por ejemplo, las televisoras o los periódicos impresos, ellos nunca pasan esa realidad de lo que pasa, nunca muestran esa realidad de qué pasa aquí en el país. Tuvo algunos casos bien sonados de personas trans que fueron, por ejemplo, a Dandara, que era una mujer trans que fue asesinada, fue apedreada, le dieron de palazos, la llevaron en una carretilla y todavía le hicieron muchas más cosas, la llevaron por un resto de la ciudad y hasta que la mataron. Fue un caso muy sonado. Tuve otro caso también, una mujer trans que le arrancaron el miembro, el pene, se lo arrancaron y se lo dejaron en el corazón y en la boca, y que se llevaron el corazón de ella como si fuera un trofeo. Pero, por ejemplo, una persona tan próxima a mí, que eres tú en este caso, no había tenido así contacto directo. Eso fue lo que me sorprendió más porque, por ejemplo, el simple hecho de tú salir a la rúa a la calle y te avientan piedras. Que todos nosotros como LGBTs tenemos ese miedo de salir de casa porque no sabemos si vamos a regresar o no, de facto, por el simple hecho de la LGBTfobia que acontece en el mundo todo. No, de hecho, a las personas pues que sufrimos violencia en las calles, ha pasado desde que pues somos niños. Yo recuerdo de que cuando tenía 11 años a mí me aventaron en un cauce, solo porque yo pues era bastante afeminado, lo soy de hecho. Me aventaron en un cauce, tenía 11 años, los mismos niños de la escuela.
Entonces eso ha transcurrido desde toda la edad de que pues hasta ahora que tengo 31. Por eso de hecho me hice activista, porque de hecho homosexuales y lesbianas de que ni siquiera apoyan el activismo, ni siquiera apoyan a los LGBT, porque ellos han vivido una vida muy diferente a los de otras personas LGBT. Aquí hay personas que son gays y lesbianas que son de, por decirlo así, de la clase alta, y que más bien ellos creen de que nosotros estamos teniendo una agenda, o que somos parte del comunismo, o que somos no sé qué, o que somos no sé cuánto, pero tal vez porque no han vivido lo que nosotros hemos vivido. Entonces eso pasa muy a menudo pues aquí en las calles de Nicaragua, que las personas trans, las mujeres y los gays son violentados física y verbalmente. Muy triste, cara, muy triste, realmente estoy muy triste aquí con eso, porque, cara, estamos hablando del siglo XXI y todavía pasan esas cosas, y peor ainda que los gobiernos no ayudan por el simple hecho de ser contra el gobierno actual, y que no te apoyen cuando vas a denunciar una agresión física. Es totalmente descomunal eso, no me entra en la cabeza, no consigo entender cómo es que una persona piensa de esa forma y actúa de esa forma. Y por ejemplo... Sí, pero recordad que eso tiene que ver mucho por la religión, porque las religiones, vos sabés que atacan mucho a las personas LGBT, entonces aquí este país es muy religioso, hay muchas personas que son católicas, protestantes, hay también testigos de Jehová y de todas otras organizaciones religiosas. Lo primero que te dicen de que nosotros, los gays somos malditos porque maldito el hombre que se acueste con el otro hombre, según ellos, ¿verdad? O las lesbianas o los gays que dicen que estuvieron supuestamente en Sodoma y Gomorra y que Dios le mandó una bola de fuego. Entonces eso le viene creando a la población también de que el odio a las personas LGBT por medio de las religiones y también por medio de los líderes del mundo. Pues, por ejemplo, en Rusia, o sea, Vladimir Putin, o sea, es anti-LGBT por medio de que obviamente se está dejando llevar por la religión, por lo que dice la Biblia, que fue escrita por hombres, ni siquiera por Dios. Entonces, también tiene que ver mucho eso. Y también hay personas aquí que somos religiosos y LGBT religiosos, porque vos sabes de que eso ya como muy cultural, que la familia, que no sé qué. Sí. Entonces, eso, que las religiones, yo pienso que si no hubieran existido las religiones, el otro sería el sistema. ¿Ahí existe alguna iglesia o alguna religión que haga culto solamente para personas LGBT o no es indiferente? No lo hubo en su momento, pero la cerraron. El gobierno la cerró. Sí. O los otros religiosos. Los religiosos, los obispos y los pastores evangélicos, por medio del gobierno lo cerraron, porque ellos tienen mucho poder, los religiosos, en el gobierno. Que la misma cosa pasa en la mayoría de los países de América Latina, inclusive aquí en Brasil, con ese gobierno fascista también de derecha, de extrema religiosidad. Aquí en Brasil está más o menos de la misma forma. Más ahora con y de hecho aquí el partido que gobierna la dictadura es de izquierda, y de extrema izquierda, y es fascista. Y entonces yo pienso de que a veces no tiene que ver ni derecha ni izquierda, es porque la verdad tienen no tienen ni corazón, o sea, son personas malas, pues. Porque de hecho hasta el gobierno de aquí, una de sus frases es que ellos son gobiernos socialistas, cristianos y no sé qué más. Me imagino, caramba. Voy aquí nada más, estamos con 9 minutos disponibles todavía de live, que aquí está mostrando en Instagram. Ahí voy a leer uno de los comentarios aquí. Uno que hizo fue Isaac de Impulso Trans, saludos desde México. Rizo, aquí creo que en Nicaragua no existe una aplicación sobre encuentro del LGBT, pero existe una página que se llama One Nuncio Nicaragua.
Y pues en esta página hay de varios tipos. Hay también Ashley de Chile, comentando qué terrible lo que pasa en Nicaragua con la comunidad LGBT, sobre todo con las personas trans. Qué tristeza. Qué terrible es. Es como te estoy diciendo, es muy triste porque, por ejemplo, aún siendo de la comunidad LGBT, yo, por ejemplo, como hombre trans, que me asumí y comencé mi transición a unos 3 años, yo no soy rico, nunca lo fui, siempre fui de una familia no pobre, porque también nunca pasé pobreza alguna, nunca pasé por hambre también, pero nunca fuimos ricos, fuimos de una clase baja. Y yo considero que el único privilegio que yo pude tener fue que mi familia siempre me aceptó, siempre me apoyó, siempre me ha ayudado y me dio estudios, mis estudios me han dado trabajo. Y por ejemplo, en todas las empresas en las cuales he trabajado hasta ahorita, en ninguna de ellas he sufrido algún tipo de transfobia o LGBTfobia también. Por lo menos no en mi frente, porque nunca se sabe lo que las personas dicen a tus espaldas, ¿verdad? Pero por lo menos en mi frente nunca me pasó, ni en la calle, que también no soy mucho de salir, nada más algo cuando es alguna cosa de trabajo. Soy mucho de estar en la casa, haciendo más leyendo, estudiando, esas cosas. Pero, por ejemplo, ya he oído varios casos que algunos han pasado en la televisión, que también no hablan todo lo que aconteció, y otros relatos también de algunas personas que hablan para algunas asociaciones y tal. Pero así, de facto, yo haber sido víctima de alguna cosa de transfobia, no, nunca fui así. De violencia física también no. Tal vez hasta de derechos, porque fui a hacer un trámite aquí en una dependencia del gobierno aquí que es llamada de Ministerio del Trabajo, que fui a sacar un documento para poder trabajar aquí en Brasil por el hecho de ser extranjero y no querían darme mi documentación ni colocar mi nombre social ni nada, y también estoy sufriendo una clase de cosas aquí para poder cambiar mi nombre en el acta y en el género también, porque por el hecho de ser extranjero tengo que hacer 2 veces las cosas y mucho más vuelta, mucho más cosas. Pero así de física mesmo, de física nunca me pasó, y agradezco mucho que nunca me haya pasado. Y espero que nunca me llegue a pasar también, y deseo que no pase más a las otras personas, que se acabe eso, porque es muy triste. Todos somos personas, todos somos partes de la tierra, nadie es dueño de nada, nadie se va a llevar nada de lo que tiene. Y yo creo que una cosa que se puede predicar es el respeto a los otros, ya que como en la religión dice, tienes que amar a tu próximo y amar a todos. Y ni aún eso las religiones que leen tanto la Biblia lo llevan a cabo, lo realizan. Yo conocí hace unos años a un chico trans que fue violado por 8 hombres y uno de ellos lo embarazó, pero es porque él vivía en uno de los barrios más pobres y más peligrosos de aquí de Managua. De hecho, yo igual vivo en un barrio, pues yo no soy pobre, yo no soy rico. Y a veces tiene que ver mucho eso. Entonces ese chico pues decidió dar a luz, pues ya tiene su pareja actualmente, que es una mujer trans. Ya pues su hijo, un niño, pues ya está mayorcito, tiene como 9 años. Entonces, como te digo, a veces implica mucho pues la pobreza y donde vivas, el peligro donde vas a crecer, por ejemplo, en esos barrios que son muy peligrosos, en los países pues pobres como de Centroamérica. Entendí. Aquí para finalizar ya, que estamos con 56 minutos de live, están faltando 3 para que finalice aquí, que Instagram la cierre, porque nada más permite 1 hora de live. Si alguna otra información que quieras dar ahí sobre Nicaragua, alguna frase que quieras decir, algún consejo, alguna cosa que están llevando a cabo ahí las asociaciones para terminar con ese tipo de LGBT-fobia ahí en Nicaragua, o alguna cosa que quieras decir, expresarte. Sí, es que nosotros estamos esperando el momento de que el gobierno se deje el poder, la actual dictadura.
porque nosotros nos estamos organizando, las personas LGBT, también con los partidos políticos de oposición y también con las organizaciones políticas que no son partidos. Por ejemplo, pues aquí hay una alianza cívica donde también hay muchas personas LGBT. Y todos estamos de acuerdo de que cuando esta dictadura se vaya, deje el poder, todas las leyes pro derechos humanos LGBT van a ser una realidad, como por ejemplo la ley de identidad de género, el matrimonio igualitario, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nosotros estamos esperando ese momento, porque ahorita no nos podemos, ahorita vivimos, como te dije, en un estado represor, en un estado que gobierna por medio de las armas. Entonces esto tiene que cambiar y va a cambiar para bien, porque pues queremos las personas LGBT ser parte de los cambios de las tomas de decisiones de este país, como por ejemplo yo. Como todos los ciudadanos. Sí, como por ejemplo yo por medio de la organización de donde soy director, quiero hacer una escuela de liderazgo político LGBT, para que las personas LGBT opten a cargos públicos y que no repriman pues su entorno sexual. Entonces, yo voy a ser parte de una escuela de liderazgo político que fue patrocinada por la Victoria Institute, no sé si la conoces, la has escuchado. Sí. Pues una palabra con la cual te gustaría describir la situación ahí en Nicaragua. Una palabra nada más. Actualmente es represión total. Y otra palabra de la desigualdad también. Y el patriarcado y todo eso. Sí. Pues yo quiero agradecerte mucho por todas estas informaciones que creo que nos vieron. Realmente lo han entendido y van a tener otra percepción de los derechos LGBTs en América Latina toda, principalmente en Nicaragua, por tú haber hablado sobre tu caso en Nicaragua. Quiero también agradecer por ese tu tiempo prestado, por todos los contactos que me has ayudado a hacer ahí y por todos los que nos vieron también, muchas gracias. Y el próximo martes haremos otra live con otra persona de otro país LGBT también. Y el viernes será una live con una persona trans de Colombia, mi amiga Ashley Nicole, que ella va a estar aquí conmigo hablando sobre la situación de las personas trans ahí en Colombia. Muchas gracias, Lenny, y cualquier cosa en la que yo pueda ayudarte aquí es nada más avisarme. Y muchas gracias a todos los que nos vieron. Y ese es. Ya va a cerrar aquí la live. Bye, Lenny. Muchas gracias. De verdad, muchas gracias y espero que todo mejore ahí en Nicaragua. Un abrazo y un beso. Sí va a mejorar y para bien. Nos vemos, bye. Que así sea. Bye. Eu quero agradecer muito ao meu amigo Lenin por ter feito essa live comigo, agora há pouco. Estou muito triste por saber o que está acontecendo lá na Nicarágua e do jeito que está acontecendo, que no século XXI não esperava que estivesse acontecendo ainda em algumas partes da América Latina isso, que não tem nem direito a matrimônio igualatário, né? E é muito triste, mas eu tô contente, tô feliz de poder dar a conhecer essas histórias de outros países da América Latina sobre pessoas LGBT, para ver se pelo menos as pessoas de agora em adiante conseguem se enxergar como seres